Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a la clase de Psicología Experimental. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que, acá se los anoté, ¿no? Déjenme agarrar mi plumón. ¿Cómo sabemos que un tema tiene un adecuado abordaje, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo sabemos que nuestro tema, ¿no?, está bien justificado y está bien elaborado, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Yo les puse aquí una serie de elementos que nosotros nos va a ayudar tanto para el tema de nuestro diseño experimental como para nosotros poder entonces saber si el tema, ¿no?, que nosotros elegimos puede realmente ser útil para la sociedad, ¿no?, y ser útil para nuestro campo de estudio, ¿no?, que finalmente en esta ocasión, como es psicología experimental, todos sus temas, ¿no?, tienen que tener principalmente un abordaje psicológico, ¿no?, porque ustedes estudian psicología, ¿no? Entonces no me interesa mucho que lo aborden desde un aspecto principalmente antropológico, un aspecto neurológico, un aspecto anatómico. Lo que me interesa es que me hablen de conceptos psicológicos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber que este tema tiene un buen abordaje? Vamos a empezar por hablar del tema de control, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando del tema de control, ¿no?, lo que nosotros vamos a estar viendo es que las variables y las constantes se van a mantener. Esto quiere decir que nosotros, para tener este control, nosotros a nuestras variables y a nuestras constantes no van a estar contaminadas por otros elementos, ¿no?, por otros fenómenos. Esto quiere decir que tú tienes que diseñar una forma en la que tus variables no se vayan a contaminar con otras variables, ¿no? Por ejemplo, si tú elegiste el tema de, ahorita algún tema que ustedes hayan elegido, por ejemplo, me parece que eligieron el tema de este, el, el tema de la violencia de género en el tema de feminicidios, ¿no? Entonces, digamos, la constante en este tema sería feminicidio. Y entonces, para que nuestra constante no se nos contamine, el tema del control va a ser definir qué se considera feminicidio para, no en general, sino para tu tema. Eso quiere decir que tú vas a tener que dar una definición de feminicidio. Para esto le sirven las referencias. Tú puedes agarrar la definición del autor que tú quieras para definir qué es el feminicidio, ¿no? Y entonces vas a empezar a detectar los elementos de que tiene que ser un tema de muerte, un tema de género. Entonces, si estamos hablando de maltrato hacia la mujer, entonces cuando se habla de maltrato como acoso verbal o acoso físico, ya no será nuestra constante, porque nuestro tema tiene que ver con muerte, según el autor que hayamos elegido. ¿Qué tiene que ver con el maltrato y la muerte hacia los hombres, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando de mujeres. Entonces, ahí ya se nos contaminó nuestra constante, ¿no? Entonces, aquí también podríamos definir, ¿no?, quién lo ejerce, ¿no? Si vamos a decir cualquiera que cometa un feminicidio, entra en nuestra constante, eso quiere decir sea hombre, mujer, niño, niña, adolescente. Si entra en el tema de feminicidio, entonces sí lo podemos tomar en cuenta. No, que en mi tema yo quiero decir cuando son del sexo masculino hacia el sexo femenino, ¿no? Ah, bueno, entonces este es quien lo ejerce. Esto es definir, ¿no? Ay, creo que ella no se veía, ¿no? Masculino hacia lo femenino. Esto lo que va a empezar a hacer es que a nuestra constante la vamos a tener que definir súper bien por un tema de control, que no se te vaya a mezclar con otras cosas. Y entonces, después podemos hablar del tema de las variables. Variables sabemos que puede haber millones, ¿no? Pero nosotros elegimos hablar de las variables, ¿no?, que tienen que ver y queremos comprobar, ¿no?, que en el tema de feminicidio, por ejemplo,
la variable independiente va a ser dentro de todas las que podemos proponer, serían, por ejemplo, el acoso verbal, sin límite, ¿no? Empezó como un acoso verbal sin límite, o podemos hablar del acoso físico sin límite, por poner un ejemplo, ¿no? Como dentro de estas variables independientes, aquellas que podemos ubicar como la causa, ¿no? Acuérdate, variable independiente causa, de la constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede generar, ¿no? Que lleguemos al extremo del feminicidio? Pues entonces que haya un acoso verbal sin límites, un acoso físico sin límites. Podríamos hablar no nada más de elementos del victimario, sino también elementos de la víctima, ¿no? Por ejemplo, baja autoestima, ¿no? Por ejemplo, orígenes. Hay millones, pero digamos que nosotros nada más queremos tomar esta y esta, ¿no? El acoso verbal sin límite por parte del victimario, el acoso físico sin límite por parte del victimario, la baja autoestima por parte de la víctima y orígenes en una familia disfuncional, ya sea en el victimario o en la víctima, ¿no? Y entonces, ante esto, para el tema de control, lo que vamos a tener que hacer es definir qué es lo que vamos a considerar acoso verbal sin límite, ¿no? Y entonces ponemos ejemplos, ¿no? Y, por ejemplo, cada una de estas también podemos tomarlas bajo referencias. Este autor dice, ¿no? Que un acoso verbal sin límite, por poner un ejemplo, o ponerlo en términos que ustedes quieran, es insultos hacia el físico, insultos hacia la capacidad mental, eh, como ustedes vayan empezando a definir. Esto es lo que quiere decir que nosotros vamos a empezar a tener un control y a definir nuestras variables. No sé si en el texto les llegó a hacer ruido esta parte de cómo que definir mis variables. Sí, ¿a qué te refieres con acoso verbal sin límite? Porque cuando estás haciendo una investigación no podemos pensar que todas las personas van a entender a qué te refieres con un acoso verbal sin límite. Nosotros podríamos hacernos una idea, ¿no? Porque pues nosotros hemos hablado del tema, lo hemos escuchado, claro, pero tú como investigador, ¿qué defines el acoso verbal sin límites y desde dónde lo defines? Para eso también sirven tus referencias. Entonces, para su siguiente entrega, esto es lo que van a tener que hacer, hacerme la definición de la constante, ¿no? Que se entiende como aquello que tú elegiste como tu problemática y desde qué autor o desde qué parámetro o desde dónde tú te estás enfocando para definir tu constante. Esto lo vamos a utilizar como un tema de control y a tu variable independiente lo mismo. Yo definí estas cuatro, las que tú hayas querido definir, pero ahora voy a definir una por una a qué me refiero con acoso verbal, acoso físico, baja autoestima, orígenes en una familia disfuncional. ¿Por qué? Porque una gran, una gran falla que llega a tener nuestro lenguaje, ¿no? Nuestro sistema de comunicación con palabras, es que nosotros podemos entender lo que queramos, ¿no? A pesar de que podamos decir, bueno, se define en un campo específico como un acoso o como una violencia, ¿no? El hacerle daño a otro alguien, pero ¿de qué manera estamos diciendo que eso es un acoso, que eso es una violencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser muy específicos para nuestro tema de control. Así como hablamos de nuestras variables independientes, que son la causa, vamos a hablar igual de nuestras variables dependientes, ¿no? Como esto que lo provoca, ¿no? Que provoca mi constante, y ya una vez que sucede la constante, ¿cuál es la consecuencia, ¿no? Entonces estamos hablando de causa y la consecuencia. Después del feminicidio, ¿qué es lo que podemos ver?
como variables dependientes que pueden ocurrir, ¿no? Por ejemplo, ante un feminicidio podemos estar hablando de exposición de violencia a menores de edad. Eso quiere decir cuando de repente a los hijos les toca vivenciar el feminicidio, ¿no? Por parte de su padre hacia su madre, o por parte de cualquier otra persona hacia su madre, ¿no? O hacia un ser querido, o hacia una persona cercana, ¿no? Entonces, digamos, la exposición de menores hacia rangos de violencia. Otra cuestión podría ser la impunidad, ¿no? Ya no estamos hablando de temas feministas, podría ser, shalala, shalala. Si está bien justificado, puedes hacerlo, ¿no? La impunidad ante los casos de feminicidio, que no tienen tanta relevancia como en los masculinos, si tú quieres hablarlo desde esa perspectiva feminista, o podrías incluso saltarte esa perspectiva feminista y simplemente hablar de la impunidad en estos casos. Y tú podrías muy bien argumentarlo si te dicen, oye, pero a los hombres también los matan. Sí, pero mi investigación está cubriendo esto, ¿no? Entonces ahí, pum, ¿no? Se calla el asunto porque tú lo que estás diciendo es, sí, yo entiendo que eso existe, pero mi investigación, ¿no? El control para que no se te contamine, te está diciendo, esto es lo que estoy definiendo. Otra variable independiente, ¿no? Podría ser incremento de los casos, ¿no? El hecho de que exista feminicidio, ¿no? Lo que puede generar es que genere otros casos de feminicidio. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, en este patrón de cómo se va educando a la sociedad, de repente, pues, el maltrato hacia la mujer y terminar en feminicidio no resulta culturalmente tan impactante, ¿no? como, como nosotros podríamos pensar, y esto lo que genera es un incremento, ¿no? Un incremento de los casos. Y así tú puedes empezar a definir tus variables dependientes y adivina qué, también las vas a tener que definir cada una, desde dónde lo dices, ¿no? Desde qué autor o desde qué perspectiva o desde dónde te estás basando para determinar tus variables dependientes por un tema de control, ¿no? Entonces, si de repente notamos que a todas las personas que había un acoso verbal sin límite, ¿no? Lo que vimos es que en esos casos se generaba un incremento de los casos de feminicidio. Hay una correlación, eso ya lo veremos en términos, ¿no? A los que había un acoso físico sin límite, ¿no? Nos damos cuenta de que es una mayor exposición hacia menores por parte de la violencia, ¿no? Entonces, digamos, esto es lo que vamos a empezar a hacer una relación con los datos que vayamos obteniendo, cuidando de que justamente no se nos contamine nuestra investigación por no haber podido definir bien las variables y las constantes. Entonces, en tu entrega, vamos a tener que pasar por el tema de control, que tú me definas específicamente a qué te refieres en tu constante y a qué te refieres en cada una de tus variables, ¿vale? Ok. Entonces, vamos a pasar al tema de la confiabilidad y la validez. Estas dos van de la manita, ¿no? Entonces, creo que en algún otro video ya lo habíamos explicado, pero por si no se acuerdan, por si no lo vieron o por si no lo dije, ¿no? Vamos a ver la diferencia entre confiabilidad y validez. Confiabilidad quiere decir, ¿no?, que justamente estás midiendo lo que dices medir. Si tú buscas un cuestionario, ¿no?, poniendo el mismo ejemplo, ¿no?, para que se vayan dando una idea, de violencia, de violencia de género, ¿no? Acá lo que podemos decir, parecería que se parecen los temas, pero tú estás hablando de feminicidio, ¿no? Tú encontraste un cuestionario que va a evaluar
la violencia de género. Pero eso no quiere decir que esté midiendo feminicidio, está midiendo violencia de género. Entonces, lo que tú tendrías que buscar sería un cuestionario que tiene que ver con casos en donde ya sucedió el feminicidio, ¿no? Porque tú no estás midiendo probabilidad de, tú estás midiendo feminicidio. Entonces, tienes que buscar algo que mida lo que dices medir, ¿no? Por ejemplo, tendrías que buscar un cuestionario a personas, ¿no?, que cometieron feminicidio, por ejemplo, ¿no? Tendrías que buscar el testimonio de personas que vivieron de cerca la pérdida de un familiar, la pérdida de una mujer cercana, que te puedan contestar cómo era esa relación, ¿no? Ya sea de la víctima hacia el victimario y del victimario hacia la víctima, pero que ya se haya comprobado que efectivamente existía, ¿no? Existe el remanente de feminicidio. Estamos hablando de confiabilidad. Mide lo que dices medir. Cuando estamos hablando de validez, ¿no? Acá también tiene que ver con la medición, pero tiene que ver con la exactitud, ¿no? Que también va a medir lo que dice medir, ¿no? Entonces, digamos, una cosa es efectivamente medir lo que tú quieres y otra cosa es que también mide, ¿no? La validez tiene que ver con un tema de exactitud, ¿no? Entonces, digamos, no, pues es que el cuestionario estaba hecho para terceros que se enteraron del caso de que mataron a la vecina. Entonces, bueno, no va a ser lo mismo tener el testimonio del vecino a que tener el testimonio de los hijos, o tener el testimonio de los hermanos, o tener el testimonio del agresor, ¿no? De el victimario. Entonces, esto va a definir hacia qué público va definido, ¿no? ¿A quién es a quien le vas a preguntar y cómo le vas a preguntar? ¿Cómo vas a obtener estos datos y qué tan exactos van a ser, ¿no? Te lo pongo, exactitud, ¿no? Creo que sí se logra ver. Exactitud. Entonces, esto nos va a pasar al tema, ya, check. ¿Cómo es que esto en tu investigación lo vas a tener que hacer? Tú me vas a tener que decir cómo vas a medir los datos, ¿no? Si vas a agarrar un cuestionario, ¿qué cuestionario? Y entonces vamos a tener que checar su validez, ¿no? Si tú vas a hacer un cuestionario, la validez y la confiabilidad se obtienen de manera matemática. Lo podemos hacer, pero tienes que entender que te vas a meter con temas de estadística, con temas de matemáticas aplicadas, para poder entonces definir qué tan confiable y qué tan válido es. Que esto se puede hacer, por ejemplo, a partir de la correlación de Pearson, podemos obtenerlo a partir también de las teorías de los tests, ¿no? Que uno mide efectividad del test completo y otro por reactivo, y pues esto se hace a partir de conteos matemáticos. Normalmente esta es la parte en la que te piden que lo apliques a 300 personas, ¿no? Justamente nada más para hacer los cálculos matemáticos de que efectivamente cumple con el criterio de confiabilidad y validez. Si no te quieres meter con los temas matemáticos, pues vas a tener que buscar cuestionarios que ya existan, ¿no? Y entonces, el cuestionario que ya exista, nosotros podemos meternos a internet o meternos a las referencias bibliográficas de estos cuestionarios para comprobar qué estudios hicieron específicamente para comprobar su validez y comprobar su confiabilidad. ¿Esto cómo lo haces? A partir de referencias, ¿no? Entonces tú me vas a decir específicamente el cuestionario, de dónde lo sacaste, cuándo se realizó, qué resultados obtuvo y por qué consideras que sí es confiable y que sí es válido, ¿no? Entonces, mi sugerencia es no hagas tú el cuestionario, busca uno que ya exista, que efectivamente vaya a medir lo que tú quieres medir y que aparte tengas forma de comprobar que está válido matemáticamente porque es exacto, ¿vale? Esto lo vas a obtener gracias a tus referencias. Entonces tú me vas a tener que citar
de dónde sacas este cuestionario. Con eso cumplimos tema de confiabilidad y de validez. Después vamos a empezar a hablar de pertinencia, relevancia, factibilidad y convivencia. Aquí está, hasta abajo. Estos 4, ¿no?, los vamos a utilizar en el tema de tu justificación. Tú ahorita me entregaste, déjame terminar de escribir. Un primer boceto respecto a tu justificación. Ahorita lo que vamos a hacer es que con estos 4 temas, tu justificación la vamos a complementar y ya va a estar terminadita, ¿no? Digamos. Lo primero que hiciste ahorita fue un boceto, un primer inicio, y después lo vamos a complementar con estos 4 temas. Ahora, ¿no? Si ya tenemos esta parte de esto, ¿no?, control, confiabilidad y validez, es del diseño. Tu diseño de tu experimento, ¿no? Ahí, diseño. Y estos 4 son para redactar tu justificación. Entonces vamos a cada uno de ellos, ¿no? La pertinencia quiere decir qué tan esa es factibilidad. La pertinencia quiere decir a partir de los temas actuales, ¿no? En cuanto a lo que se considera tema tabú, ¿no?, ¿qué tan pertinente es hablar de lo que tú vas a hablar, ¿no? Esto, digamos, va cambiando a lo largo del tiempo a partir de estos temas de la censura, de cómo de repente hay ciertos grupos que pueden salir muy ofendidos por lo que tú estás diciendo, y entonces ahí nos estamos topando con un tema de la pertinencia. Si tú tienes el uso de palabra y la facilidad, tú puedes argumentar de una manera lógica, digamos, de una manera políticamente correcta, el tema que estás presentando desde un aspecto pertinente, ¿no? Digamos, no es algo loco de plantear, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre ahorita de una investigación que no fue pertinente fue el de no lo platicaron. La verdad yo no les podría decir porque no, como no lo puedo citar específicamente quién fue y si sí fue, pero lo podemos utilizar como un ejemplo, ¿no?, ya sea real o hipotético, de cómo es que la pertinencia puede frenar tu investigación, ¿no? Era un genetista, ¿no?, muy reconocido, muy famoso, que se le ocurrió hacer una investigación en la que podía comprobar, ¿no?, genéticamente qué raza humana, ¿no?, era superior. Y entonces lo que empezó a hacer fue hacer pruebas genéticas de qué tanto resistían las moléculas y de qué tanto podían trabajar a su máxima capacidad células de ciertos grupos raciales, ¿no? Y entonces su investigación la terminó publicando como esta raza, específicamente esta, se considera superior por este y este y este y este dato. Al estar hablando de un tema de pertinencia, se metió con temas que, digamos, pudo haber estado planteado lógicamente, ¿no? Porque pudo haber pasado por un tema de control, de hablar de cómo funcionan las células y de hablar de cómo va a estar haciendo la clasificación racial, ¿no? Digamos, se puede hablar, pero al toparse con pared fue cuando de repente la forma de redactar su investigación fue decir, esta raza es superior a esta otra, porque se está metiendo con temas raciales, un tema tabú y vetado hoy en día, ¿no?, que aunque no se ha erradicado, es muy perseguido, ¿no? Podría pasarnos lo mismo si nosotros de repente habláramos criticando a ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no supiéramos hablar y redactar y decir, por ejemplo, cómo la homosexualidad es una aberración sexual y, digamos, aunque sí podemos decir, está citado en Freud y tal, la forma de entenderlo se puede transgiversar. Y entonces te vas a estar metiendo con los grupos que están hablando de la igualdad, ¿no? En derechos para personas que están buscando derechos de la comunidad homosexual, ¿no?, de la comunidad lésbica, de la comunidad transgénero, digamos. Ahí te puedes meter con un conflicto en cuanto al tema de la pertinencia,
¿no? ¿Cómo se soluciona? Redacción. ¿Cómo lo vas a escribir? ¿Cómo le vas a poner el título a tu investigación? ¿No? Entonces, para esto vamos a empezar a hacer el ensayo de cómo le vas a dar nombre a tu investigación. Ahorita ya vas a tener que hacerlo de una manera más específico y va a pasar por el filtro, ¿no? Tristemente, el filtro social de la pertinencia, ¿no? ¿Qué tan pertinente es hablar hoy en nuestros días de esto? Es curioso porque a veces a las personas que critican mucho a las investigaciones, a los escritos, no se ponen a pensar que la pertinencia tiene que ver también con un tema de época, ¿no? Entonces es muy fácil criticar a los autores desde una perspectiva actual cuando no estás pensando en una perspectiva histórica, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente el tema ahorita de que me parece que HBO, ¿no? Sacó de transmisión la película de Lo que el viento se llevó porque la consideraban racista, ¿no? ¿Por qué? Porque presentaban una imagen de gente de color a gusto de ser esclavos, ¿no? Y entonces, en ese momento, toda la población y la sociedad se le volteó, porque ¿cómo es posible que hagan una representación de una persona afroamericana a gusto con el tema de ser un esclavo, ¿no? Y lo que no están viendo, ¿no? Es que históricamente esta película, para la época en la que se sacó, justamente lo que le permitía, ¿no?, a los actores de color era representar un papel, ¿no? Y ganar dinero por su trabajo, aunque fuera representando el papel de un esclavo, ¿no? Entonces, digamos, en su época no era una película racista, al contrario, ¿no? Pero hoy en día se está evaluando con un parámetro de pertinencia que no le corresponde, que ahorita, hoy en día, podríamos pensarlo así, ¿no? Y si viéramos una película así, sería altamente criticada. Pero el tema está en que la pertinencia tiene que ver con actualmente qué es lo que se vive históricamente y políticamente respecto a los temas. Entonces, por eso es importante poner los años, ¿no? Porque el año te va a situar históricamente. Y entonces, de repente, vale la pena decir, ¿por qué me interesó este tema en esta época? Y para esta época, ¿cómo puedo presentar mi tema? ¿No? Vamos a pasar al tema de la relevancia. El tema de la relevancia es ¿por qué sería importante? ¿Por qué es importante hablar del tema del que tú estás hablando hoy en día? ¿No? Estos tres nos van a situar en el tema de la sociedad de hoy en día, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos estar hablando del hambre en África, ¿no? Que digamos, sí es un tema importante, pero tú ahorita, en tu contexto histórico, social, y que tú pudieras hacer una publicación mexicana, ¿por qué sería relevante para una sociedad mexicana, científica mexicana de psicología, hablar del hambre en África, ¿no? Entonces, digamos, la relevancia es por qué es importante para la comunidad que tú estás estudiando, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre tal vez no tan alejado sería el tema eh, de por qué los jóvenes de Naucalpan no tienen centros recreativos, ¿no? Entonces de repente uno podría decir, ah, qué tema tan interesante, pero si tú no lo sabes justificar, ¿no? Como por ejemplo decir el tema de que no haya centros recreativos, lo que puede generar es que caigan en la drogadicción, caigan en el tema de la delincuencia y entonces ese sí es un problema mayor que podemos evitarnos si nosotros abriéramos centros recreacionales para jóvenes en Naucalpan, ¿no? Pero si tú no puedes justificar por qué es importante, podrías caer en el equívoco de que cuando te dijeran, bueno, ¿y por qué tú estás hablando de un centro de recreacional para jóvenes y no de un centro de rehabilitación? ¿No? Entonces dices, chin, pues sí, ¿cómo va a querer invertir alguien en un centro o en un proyecto que no puedo justificar porque es importante, porque es relevante para esta sociedad que estoy estudiando, ¿vale? Entonces aquí ya estamos hablando de por qué es importante este tema.
vamos a pasar al tema de la factibilidad. La factibilidad tiene que decir qué tanta facilidad hay, ¿no?, para que se pueda llevar a cabo. ¿Qué tan real, ¿no? Esto tiene que ver con el tema de lo realista. ¿Qué tan real es que tú puedas llevar a cabo esta investigación? Por ejemplo, si estamos hablando de feminicidios y tú dices, pues sí es factible porque yo puedo ir a los centros de detención en Naucalpan, ¿no?, para poder entonces hablar con las personas que realizan el crimen, entonces decimos, ok, tienes acceso a esa población. Si, por ejemplo, tú dices, híjole, pues es que de casos aquí han pasado 4, y pues con 4, ¿cómo vamos a poder hacer una investigación tan seria y tan fuerte? Entonces ya no fue factible. Si me dices, me puedo ir al centro penitenciario del Estado de México, ¿no? Ya no nada más es de Naucalpan, sino del Estado de México, mi población es más amplia. Si, por ejemplo, tú estás hablando de la anorexia y me dices, me voy a ir a un centro, ¿no?, para la rehabilitación de problemas de alimenticios, entonces ya es factible porque ya puedes encontrar en dónde aplicar tu población. Si de repente me dices, híjole, es que yo estaba hablando de problemas de memoria en personas de la tercera edad, pero los centros de rehabilitación y los hospitales no me dieron acceso, ¿no? Y no puedo llevar a cabo mi investigación con los sujetos, entonces ya no fue factible. Entonces la factibilidad tiene que ver con qué tan realista es el tema que estás escogiendo, qué tan real es que tú puedes evaluarlo y qué tan real es que tú puedes hacer una investigación al respecto. Entonces la factibilidad, tú me vas a decir de dónde vas a sacar a tu población, cómo la vas a encuestar, ¿de dónde vas a hacer esto? ¿No? Porque, por ejemplo, si tú me dices, yo quiero hablar del feminicidio y voy a encuestar a los alumnos del TUN, pues te voy a decir, pues no, eso no es factible, porque para empezar, te estás saltando tu tema de control, tu tema de confiabilidad, tu tema de validez, y aparte, pues no es la población que tú estás aspirando a, ¿no? Entonces no es factible. Para esto tú me tienes que decir de dónde vas a sacar la población de la que tú estás hablando. Si tú me dices, híjole, es que yo me fui con temas de la psicosis, ¿no? Y entonces yo quiero hacer mi investigación con personas que tienen el diagnóstico de esquizofrenia severo, pues entonces tienes que ver qué tan factible es que te den acceso a psiquiátricos y a institutos donde tú puedas encontrar estos pacientes. ¿Qué tan realista es tu investigación? Y bueno, al final vamos a hablar del tema de la convivencia. La convivencia, ¿no?, como te dice el nombre, es de tu investigación, ¿a qué va a favorecer a la sociedad? ¿En qué sentido va a favorecer o va a facilitar el tema de la convivencia social, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de esto y en qué va a beneficiar a la sociedad? ¿Vale? Eso también entra en el tema de justificación. Con estos temas, ¿no?, para tu siguiente entrega, ¿no?, para tu entrega final, vamos a estar hablando de estos temas de control, de confiabilidad, de validez, de pertinencia, de relevancia, de factibilidad y de convivencia. Es así como tú me vas a entregar tu propuesta final de tu propuesta de experimento, ¿vale? La próxima clase vamos a hablar del código ético de la investigación. Es interesante que ustedes lo conozcan. Si ustedes se dan cuenta, para esta materia no pudimos como tal, por estas cuestiones del COVID, hacer los cuestionarios, hacer las entrevistas y poder hacer la evaluación como tal, pero sí te dejo un bagaje, ¿no?, de cómo es que se hace una investigación, cómo se plantea, ¿no? En cuanto a diseño experimental, ¿no?, si te interesa el tema, el libro que yo te pasé está bastante completo para que tú puedas empezar a ver cuáles son los diseños experimentales, cómo es que se realiza, ¿no?, el muestreo. Esa parte que por la forma en la que fuimos llevando nuestro curso no nos dará tiempo de terminar, pero sí al menos saldrás con una propuesta bastante clara, ¿no?, respecto a cómo hacer una investigación, ¿no?, en psicología.
si tu investigación está suficientemente fundamentada en esto y tú pudiste lograr que fuera factible, que fuera a pro de la convivencia, que tuviera pertinencia y relevancia, es un tema que tú podrías presentar para tu tesis. El problema está en que recuerda que tú tienes que llevar a cabo estos cuestionarios si tú quisieras para tu tesis. Ahorita es una cuestión hipotética. Si tú me lo logras plantear bien, no necesito que efectúes la investigación, sino que la tengas muy en claro respecto a cómo se va a llevar a cabo para que tú puedas hacerla, ¿no? Para tu tesis sí tendrías que hacerlo. Entonces, si tú quieres que esta materia te ayude en ese aspecto, pues vas a tener que buscar una forma de hacer una justificación con todos estos puntos que pueda llevarse a cabo en el tema de cuarentena, ¿no? Si tienen alguna duda, pues no duden en escribirme. Y esto sería lo de su entrega de cuarto parcial. Todavía no nos toca, todavía tienen chance y todavía hay tiempo para que lo puedan seguir trabajando. La próxima semana vamos a hablar del Código Ético de Investigación y con eso cerraríamos nuestro curso. Que tengan una buena semana, chicos. Cualquier duda, estamos en contacto. Adiós.